La batalla de Gog y Magog. Hoy vamos a ver la segunda parte porque la primera ya lo estudiamos la semana anterior. Hoy quiero que estudiemos cuáles son todos esos países que van a conformar esta coalición. La Biblia menciona todos ellos. No hay un país que no esté mencionado en las Escrituras. El problema es que en la Biblia no está con los nombres actuales. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ahora sí nos ponemos de pie y abrimos en Ezequiel capítulo 38, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder de su Santo Espíritu. Eso. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Si nosotros estudiamos el hebreo original por el cual fue escrito el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, en este caso del libro del profeta Ezequiel, esta palabra príncipe soberano está escrito como Rosh, no en todas las versiones bíblicas, pero en las versiones más antiguas está escrito como Rosh, específicamente en la versión traducida al alemán de Martín Lutero. Ahí se menciona esta palabra en hebreo. ¿Qué significa Rosh? Rosh significa cabeza, líder, gobernante, ¿sí? Y es una palabra que se deriva de una de las tribus que habitaron cerca de los montes Taurus, es decir, a orillas del río Volga, al norte de Europa. ¿Al norte de dónde? De Europa. ¿Sí? Usted sí sabe los puntos cardinales, ¿verdad? Si nos enseñaron en el colegio. Ni en el colegio, en la escuela creo que nos enseñaron eso. ¿Sí o no? Ya, entonces usted sabe que ¿dónde queda el norte? Arriba, ¿no es cierto? De acuerdo a la estrellita de los puntos cardinales, queda arriba. El sur queda abajo. El este a la derecha y el oeste a la izquierda. Así es, ¿no es cierto? Ya. Pero si nosotros viésemos un mapa ahí, ¿no es cierto? Diríamos norte es arriba, sur, este y oeste. Entonces, al norte, recuerde que las profecías bíblicas apuntan a una nación específica. O sea, todo está escrito alrededor de un solo país, de una zona, la nación escogida por Dios. ¿Cómo se llama? Israel. Entonces, si el punto específico es Israel, el norte queda arriba. Si usted ve en el mapa, arriba hay algunos países, pero vamos a ver qué país es el que está mencionando como príncipe soberano. Entonces, más concretamente, podemos ver que es Rusia. ¿Por qué? Es más, antes Rush era un nombre propio que se utilizaba. Este nombre se utilizaba para los reyes y gobernantes. Se les decían el zar o se les decían el Rush, ¿sí? Era un nombre propio. Entonces, como por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Hay nombres propios, como Herodes. Herodes, por ejemplo, no era el nombre de una persona en sí. Herodes se le decía al gobernante en ese tiempo, en ese momento del Imperio Romano. Me explico, ¿verdad? Como por ejemplo también actualmente Papa. El Papa es un título que solo designa a un hombre que está siendo la cabeza de un grupo, de una organización religiosa. ¿Ok? Entonces así el Rosh, perdón, se le mencionaba
a un rey príncipe. Entonces, por eso esta palabrita está en el original, en vez de príncipe soberano, está como Rosh escrito. Entonces, este nombre fue en el imperio, se lo conocía como Rush, y al emperador se le mencionaba como Rosh, del cual deriva Rusia, nombre que se le dio durante la época precristiana con la unión de muchos pueblos que habitaron en la región del norte de Israel y los pueblos que habitaron el sur de Rusia, parte de Asia. Se los conoce hoy como pueblos eslavos, y ellos son descendientes de Rosh, es decir, de este emperador Rosh. Los descendientes de ellos crearon o fundaron los países del sur de Rusia, los que les conocen como eslavos. Y hoy son, por ejemplo, los conocidos como los moravos, los polacos, los checos, los eslovacos, los serbios, los croatas, los eslovenos, los búlgaros, los ucranianos y los bielorrusos. Todos ellos son descendientes de este varón, de este hombre del imperio en ese tiempo, llamado Rosh. ¿Ok? Hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿Verdad que estoy yendo despacio para que lo tomen en cuenta? Yo sé que algunos nombres no nos vamos a acordar porque son muchos, pero ya vamos entendiendo de dónde salen estos países. Usted tiene que saber el origen de los países, de dónde vienen esos nombres medio raros, de dónde aparecieron estos países, ¿ok? Porque es bueno entender para que sepa quiénes son las personas que van a confabular este concilio, esta coalición de países para irse en contra de Israel. Entonces, así como España, por ejemplo, es la madre patria de América Latina, porque así lo conocemos, ¿verdad? Incluso en nuestro himno nacional se lo menciona, o en el himno de Quito creo que fue que se le mencionaba a España, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque España fue el país que conquistó Latinoamérica. Entonces era, o es conocido como la madre de los países latinoamericanos. Entonces, de acuerdo a la profecía, Rusia es la madre patria, en cambio, para estos pueblos que le estoy mencionando, que son descendientes de Rosh o de Rush, como usted quiera mencionarlos. Entonces, de acuerdo a la profecía de Ezequiel, Rusia formará una coalición de 37 naciones para poder atacar a Israel. Imagínense, van a ser 37 naciones que se unen a Rusia para poder atacar a Israel. Pero ahora revisemos los otros nombres. ¿Qué otros nombres aparecían? Gog. Vamos a ver Gog. Quiero que comprobemos bíblicamente que es Rusia, porque muchos pueden decir: y pastor, ¿y cómo sabe usted que Gog es Rusia? Porque la Biblia lo menciona. Mira, vamos al versículo 2 de ese mismo capítulo 38, pero vamos solo la parte A de ese versículo 2. ¿Qué dice? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. ¿Qué es Gog? Gog es el nombre del líder que va a gobernar en tierra de Magog. Eso significa. Por eso le dice príncipe soberano, líder de Gog en tierra de Magog. ¿Sí? Es el que gobierna el territorio de los magogitas. Este nombre de Gog proviene del idioma tártaro y significa el que está arriba. ¿Qué significa? El que está arriba, el que está en el poder, el que está gobernando, el que tiene autoridad sobre esa región, sobre esa tierra. Eso significa Gog, ¿sí? El que está arriba. Entonces le está hablando a Gog, diciéndole príncipe soberano que habita o tiene autoridad sobre la tierra de Magog. Ahora, Magog es el nombre de un territorio ubicado al norte de Europa, que se ubica en la región del Cáucaso. Si los descendientes de Rosh estaban frente al río Volga en los montes Taurus,
Los descendientes de Magog, en cambio, estaban pegaditos a ellos, o sea, al ladito, donde se conoce los montes Urales y la separación geográfica entre Europa y Asia, o sea, por ahí por la mitad, entre Europa y Asia, y donde aparece el monte Cáucaso. Estos pueblos caucásicos tienen su origen en Rusia. Entonces, si usted estudia un poquito de historia y geografía, se va a dar cuenta que estos ríos, estos montes quedan justo en el territorio de Rusia. Entonces no puede ser otro país, está claro, porque si el Señor está mostrando dónde está ubicado estos sectores, es porque está en ese sector geográfico. Ahora, miremos lo que dice el gran historiador judío Flavio Josefo. Él fue un historiador muy reconocido, judío, que estudió las antigüedades del pueblo de Israel. Él habla y dice en su libro Antigüedades Judías, porque él tiene un libro que se llama Antigüedades Judías, él habla que Magog fundó a los que se llaman magogitas, pero los griegos les llamaban escitas. Estos se extendieron 1200 kilómetros de largo entre los mares Egeo y Caspio, que habitaron en la región norte del viejo continente, muy cerca del polo norte, que definitivamente son descendientes rusos quienes provocaron esta gran guerra. Entonces, recordemos cuando existió la Unión Soviética, quienes adoptaron en este tiempo la religión atea. Todos los países que se unieron en la Unión Soviética, ellos eran ateos, adoptaron esta religión atea diciendo: no, nosotros no creemos en Dios, y metieron el socialismo en ese tiempo y el comunismo. Y luego de la guerra derribaron el muro de Berlín, el cual se le llamaba la cortina de hierro. Eso fue en Alemania, ¿sí? Cuando existió Hitler, ¿sí? Ahí es cuando se levanta la Unión Soviética, y más adelante la Unión Soviética fue destruida, donde Rusia en cambio abrió el capitalismo, el camino al capitalismo. Entonces fue destruido este movimiento. Y esa gran mayoría de países ateos, cuando ya entraron al capitalismo, en cambio cambiaron su creencia religiosa. De ser ateos, ellos empezaron a tener una nueva creencia musulmana, dejando el ateísmo y abrazando el Islam, ¿sí? Dejaron el ateísmo y dijeron: oh no, ahora creemos. Todos esos países ateos se hicieron musulmanes en la creencia islámica. Que usted sabe que los del Islam creen en Alá, ¿no es cierto? Creen en Mahoma y en este libro del Corán. Entonces ellos adoptaron esta religión. Por ende, entonces estas naciones, por ideología y autonomacia, se van a unir con Gog y Magog, ¿sí? Estos países que se hicieron islámicos se van a unir con Gog y Magog. ¿Para qué? Para atacar a Israel. Ahora, por tal razón, Israel se verá rodeado por el norte, por el sur, por el este y por el oeste de países que quieran irse en contra de ellos, y se encontrarán en serios aprietos. Pero esto va a suceder luego del arrebatamiento de la iglesia, que también ya lo vamos a estudiar. ¿Por qué después del arrebatamiento? Porque hay muchas creencias o muchos teólogos, estudiosos de la Biblia ahora, que no saben identificar los tiempos de cuándo va a suceder esta guerra. No sé si usted ha visto hoy en las redes sociales, todo el mundo dice que ya se está cumpliendo lo de Ezequiel 38 en este tiempo, por todo lo que está pasando entre Israel e Irán y Estados Unidos, y dicen se está cumpliendo lo de Ezequiel 38. Pero hoy te voy a demostrar bíblicamente que no puede ser sino hasta después del arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Pero ojo, esta batalla de Gog y Magog no es el Armagedón.
No es la batalla de Armagedón, porque también hay otra confusión escatológica. Gente piensa que esta es la batalla del gran Armagedón, y no es así. El Armagedón, eso va a ser al final de la gran tribulación. En cambio, la guerra de Gog y Magog va a ser entre la mitad de la tribulación. Entonces, hoy por hoy hemos visto el primero y el segundo sello se están abriendo en la tribulación. Todavía no estamos entrando a la gran tribulación. Entonces, ojo con eso. Vamos a ese mismo versículo que estábamos leyendo, a la parte B, la siguiente parte. Le dice: príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Vamos a ver qué significan estas palabras también. Mesec, ¿qué quiere decir Mesec? Mesec fue uno de los nietos de Noé. Según la etnografía, escuché lo que digo, etnografía. ¿Qué quiere decir etnografía? Habla de etnia, ¿no es cierto? Cuando usted le dicen ponga la etnia, ¿qué coloca usted? ¿Aló? ¿Qué cosa? Eso, pone mestizo, ¿ya? Entonces, según la etnografía, que significa el estudio del origen de los pueblos, de los idiomas y de las razas. Por eso etnia significa raza, ¿ya? De acuerdo a las constantes sequías en ese tiempo, del tiempo de Noé estoy hablando, ¿no? En el tiempo de Noé, tanta sequía que había, Mesec tuvo que salir de su tierra, ¿sí? Porque Mesec era un nieto de Noé. Entonces tuvo que salir por las sequías y fue a migrar hacia el norte de Europa. ¿Dónde queda el norte? Arriba, Rusia, ¿no es cierto? Hacia esos sectores fue Mesec. Y fueron parientes cercanos de los asirios, y entonces fundaron una ciudad que se llamó Moscú. ¿Cómo se llamó? Moscú. Lindo nombre, hermano. Luego de ser llamado Moscú, llegó a llamarse Mosoy. ¿Sí? Mosoy, no le pondrá eso a sus hijos, por favor. La cual, en cambio, hoy en día, en ruso fue cambiado ese nombre y se llama ahora en ruso Mopa, ¿sí? Y en español se llama Moscú. ¿Le suena? ¿Moscú qué es? A ver, ¿qué es Moscú? País, dice acá. Capital de Rusia, es una ciudad, ¿ok? Entonces, ¿quién fundó? Mesec. Diga conmigo, Mesec fundó Moscú, ¿ya? ¿Quién era Mesec? Nieto de Noé, ¿sí? ¿Por qué fundó esa ciudad? Porque migró, ¿gracias a qué? Hubo mucha sequía. ¿En qué tiempo? En el tiempo o época de Noé. Amén. ¿Estamos? Vea qué facilito la historia. Bonito es, ¿no es cierto? Me hizo falta las diapositivas, porque con mapas se hubiera identificado mucho mejor. Pero bueno, por esta razón es que la profecía de Ezequiel indudablemente es tan precisa para mostrar quiénes son estos países y hablar de Rusia. Pero sin duda tenemos que mencionar también a uno de los aliados de esta región, el cual se llama Tubal. Ahí asoma otro nombre que dice sobre Mesec y sobre Tubal profetiza, le dice a Ezequiel, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es Tubal. Tubal también es conocido como Tobolus, y es la ciudad más importante de la Siberia, o de la Rusia oriental, por decirlo así. Cuando usted escuche Siberia, usted sabe que es Rusia oriental, ¿ya? Y fue fundada a orillas del río Tobal. ¿Cómo se llamaba el río? Tobal. Que luego
lo llamaron, le cambiaron el nombre al río. Miren que antes tenían un nombre y luego con el tiempo y con las generaciones fueron cambiando de nombre. Entonces este nombre del río Tobal luego lo llamaron como el río Tabal, ¿sí? Si deseamos parafrasear, es decir, ponerle en un lenguaje actual y claro, ¿cómo quedaría Ezequiel capítulo 38 versículo 2 que estamos leyendo? Mire cómo quedaría parafraseado en el lenguaje actual. Sería así: hijo de hombre, pon tu rostro contra el gobernante de la tierra de Rusia y del líder de Moscú y de Tobolus. Así quedaría Ezequiel 38:2. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, no es que no habla la Biblia de Rusia, está clarito, simplemente es que era otro nombre, ¿sí? Que antes no eran naciones como ahora, antes eran pueblitos, pues. Entonces esos pueblitos se iban uniendo, iban formando más adelante las naciones. Antes eran pueblos, antes no había naciones, antes eran solo pueblos. Entonces, la pregunta aquí es: ¿quién entonces será o era en ese tiempo gobernante y líder de Rusia? Cuando hablamos de lo que está profetizando Ezequiel, nos preguntamos entonces en ese tiempo, ¿quién va a gobernar Rusia? Hoy por hoy el gobernante de este país es un ex espía de la KGB. Y como le dije la semana anterior, un estratega militar reconocido y temido en todo el mundo, llamado Vladimir Putin. Y hasta el día de hoy no cambian de presidente. Por eso creemos firmemente que no se va a cambiar de presidente y que se va a mantener el mismo hasta el tiempo de la tribulación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo se puede? Por la autoridad que este hombre conlleva. Por eso Vladimir Putin es uno de los personajes proféticos y apocalípticos. Un hombre temerario, porque para que Dios lo esté mencionando príncipe, gobernador de alta autoridad, o sea, hasta el día de hoy no ha habido en Rusia otro presidente a tan alto nivel como es Vladimir Putin. Pero dicho sea de paso, él declaró hace algunos años atrás que él va a potenciar al extremo al que fuera del ejército rojo. Él dijo en unas entrevistas eso: yo como presidente voy a potenciar al extremo a todo aquel que sea parte del ejército rojo. ¿A qué se refiere con ejército rojo? Si usted se da cuenta, tanto China como Rusia tienen ejércitos rojos porque su país tiene el del color rojo, ¿verdad? Entonces, esto está hablando de una coalición. O sea, Vladimir Putin va a llegar a gobernar varios países en muy poco tiempo. Y eso dijo él. Esto habla del ejército comunista. Por eso China también es comunista, creado en el tiempo de la Revolución Rusa. Porque el comunismo se levantó en ese tiempo, como le dije, Unión Soviética en aquel tiempo, y tuvo origen en octubre de 1917, cuando Vladimir Lenin tomó el control junto con Stalin y derrocó al zar, instituyendo el régimen comunista de la ex Unión Soviética, haciendo prácticamente un imperio indestructible. Cuando se levantó la Unión Soviética con varios países, amada iglesia, estaba formándose un imperio poderosísimo, porque era la confabulación, coalición de otros países más. Por eso se hizo la Unión Soviética, ¿sí? Y nadie podía enfrentarse a ese imperio que se estaba formando. El único que pudo derribar y derrotar a esa Unión Soviética, ¿quién creen que fue? Solo fue Dios, porque no había nadie que lo tumbe. Dios permitió que la Unión Soviética se deshaga, se derrumbe, porque no había país que lo haga, ¿sí?
Por eso le digo, mis amados, cuando alguien se levante que aparentemente es indestructible, usted sepa que pronto viene el destructor de aquellos que se creen más que Dios, y se llama Cristo. Solo Dios puede hacer y deshacer. Hoy por hoy en las noticias salió el presidente de Corea diciendo que las armas que él está portando son indestructibles, que ni Dios lo puede destruir, dice. Por eso cuando salió esa noticia yo sí mandé un comentario y dije: pobre hombre, puse yo, no sabe a quién está desafiando. Al Dios todopoderoso, hermano. Que si Dios truena el dedo así nomás, Corea puede ser destruido de un día para el otro, puede desaparecer. Pero estos, oiga, cómo la gente es tan atrevida, ¿no? Por eso tenga cuidado cuando Dios a usted lo levante, cuando usted Dios le use de una manera grande, poderosa, sobrenatural, y usted llegue a ser reconocido en el mundo entero. No tienen fe aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los que se fueron al encuentro? Es los primeritos que deberían decir: yo me voy a las naciones, pastor. Pero lo que sí les digo, hermano, y les aconsejo, mientras más Dios les ponga hacia arriba, más humilde tiene que ser usted. Más tiene que reconocer el poder de Dios. Señor, tú me levantaste, tú me estás llevando a las naciones, tú estás dándome el honor y el privilegio de representarte, Señor, como embajador tuyo. Porque Dios es todo en nuestras vidas. Sin Él nada podemos hacer. Por eso yo le digo, hermano, mientras más crece la iglesia, yo siempre le he dicho: Señor, jamás, Dios, voy a olvidar de dónde tú me sacaste. Y mientras más el Señor nos siga levantando, más servicial yo voy a ser, más voy a saludar a la gente, más los voy a abrazar, más los voy a servir y los voy a honrar, porque así es Dios. Amén. Y mientras yo le siga dando el lugar a mi Señor en este lugar y en esta iglesia va a ser indestructible. Porque quien gobierna se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo me hago a un lado. Aquí gobierna Cristo. Aleluya. Entonces, el único que pudo derribar a la Unión Soviética fue Dios. Nadie más. Dios no permitió que llegue a la vislumbre, a que llegue a lo último este imperio. Dios lo exterminó antes. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que todavía hay un imperio, el más fuerte de todos los demás imperios, que tiene que ser levantado. Entonces, si se levantaba la Unión Soviética, hubiese sido que ya la profecía no se cumplía. Dios por eso hace cumplir sus profecías. Su palabra tiene que ser cumplida. Y Dios sabía que no era el tiempo de que se levante todavía un imperio. Por eso lo derribó. Ahora se está esperando que un imperio grande y poderoso se levante. Y ya mismo ya está en camino ese imperio. Ahora, veamos quiénes son los demás aliados de esta guerra excomunista que se unen contra Israel. Vamos a Ezequiel capítulo 38, ahí mismo, pero vamos un poquito más adelante, versículo 5. ¿Qué dice? Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Y ahora, pastor, ¿quiénes son esos? Bien, vamos a estudiar. Persia, los persas. Recuerda que en algún momento se escuchó, incluso hay películas acerca del imperio persa, y de ahí salen esta película de 300, ¿no es cierto? Donde Leonidas comanda ese ejército y es también indestructible, ¿no es cierto? Los persas, este país como antiguo imperio persa, hoy es el actual país de Irán. ¿Qué país es ahora? Ubicado en el sur oeste de Asia, entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico.
En 1935 le cambiaron el nombre, le pusieron República Persa, y luego más adelante le pusieron Irán. Y ahora es el país que más dolores de cabeza le están dando a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Y aquí va el motivo por el cual usted va a entender por qué Israel está atacando Irán y por qué Estados Unidos ataca Irán. Por eso digo, cuando la gente desconoce y es medio ignorante, con el conocimiento de lo que está pasando, empieza a criticar y a poner comentarios que no vienen al caso. Como cuando yo pedí que oremos por Israel y por ahí un hito que yo ni le conozco viene a poner: ¿y por qué por Israel? Si ellos son los que están atacando, deberíamos orar por Irán. Está bien que hay que orar por el pueblo de Irán, que muchos también son inocentes, y hay que orar por ellos también. Pero tiene que saber cuál es el motivo por el cual Estados Unidos e Israel están atacando a Irán. Y aquí les voy a decir por qué. Miren, están dando Irán dolores de cabeza a todas las Naciones Unidas. La ONU no sabe y no sabía qué hacer, porque recuerden que la ONU fue levantado como una organización después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de unificar a las naciones para impedir que haya guerras o que se resuelvan los problemas a través de las guerras bélicas, y que más bien haya paz. Ese fue el objetivo de la ONU, ¿verdad? O sea, siempre se ha buscado tener paz entre naciones, pero no se ha podido encontrar realmente paz. Entonces los iraníes, ¿qué dicen? Los iraníes dicen: es que mientras exista Israel, nunca puede haber paz. Entonces los iraníes, ¿qué hicieron? Ellos están desarrollando un programa nuclear. Están fabricando bombas atómicas. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es una bomba atómica? Hace algunos años atrás lanzaron bombas atómicas, no solo la de Hiroshima, hay otra bomba atómica que se lanzó. ¿Y qué hizo una bomba atómica? Cosquillas. Destruyó 3 ciudades enteras, y eso en ese tiempo. Imagínense las bombas atómicas actuales, porque Irán, para poder fabricar bombas atómicas y levantar y desarrollar este programa nuclear, ellos tienen que, ¿cómo le explico? Tienen que formular el uranio. El uranio es uno de los elementos principales para desarrollar estas bombas. Entonces, ellos están haciendo crecer el uranio, están fabricando uranio, y tienen bodegas donde lo empiezan a desarrollar hasta que sea amplio y fuerte, de tal manera de poder fabricar bombas poderosas. O sea que las bombas que fueron lanzadas anteriormente son un chiste para las bombas atómicas actuales que se van a fabricar. Entonces Irán no se da cuenta, o yo no sé si no tienen, perdón la expresión, cerebrito, para darse cuenta que están poniendo en peligro a su propio país. Entonces por eso es que Estados Unidos, como por eso es que Donald Trump, aún por el presidente de la FIFA, fue premiado como Nobel de la Paz. Imagínense. Y el Nobel de la Paz ahorita lanza una guerra contra Irán. ¿Pero por qué? Porque Donald Trump está queriendo impedir que haya explosiones atómicas que no solo afecten la nación de Irán, sino que van a afectar casi todas las naciones alrededor. ¿Ven? Entonces lo que está haciendo Donald Trump no es malo. Por eso le advirtió, le dijo a Irán, le dijo varias veces, ya durante varios años le va advirtiendo: no creen bombas atómicas porque es peligroso y van a poner en peligro a la humanidad.
Y aparte de eso, el presidente de Irán en el 2005, que no es el presidente que ahora está, sino era otro, que se llamaba Mahmoud Ahmadinejad. Lindo apellido. El 26 de octubre en el año 2005, miren, él hizo una declaración temeraria que hizo recordar lo que dijo Adolfo Hitler en algún momento, lo que dijo el faraón de Egipto en algún momento y lo que dijo Amán el perverso en los tiempos de la reina Esther. ¿Y sabe qué declaró? Pregúnteme, ¿qué, pastor? Dijo: Israel debe ser borrado del mapa. Así dijo. Y negó incluso en esa entrevista el holocausto del programa nazi que Hitler levantó en contra de Israel, cuando murieron más de 6 millones de judíos. Él lo negó. Dijo: eso nunca pasó, eso es algo que se están inventando. Pero ¿saben? Eso quisieron ocultar y no pudieron ocultar en la historia. Eso quedó marcado en la historia y hasta el día de hoy se recuerda, hermano. Se recuerda lo que se hizo, porque el objetivo de Adolfo Hitler era justamente eso: exterminar al pueblo de Israel. El mismo espíritu, por eso hablábamos y estudiamos acerca de los espíritus que atacan a la iglesia. El mismo espíritu que actuó en Amán, que actuó en el faraón de Egipto, que actuó en Hitler, hoy está actuando en el presidente de Irán. Irán quiere destruirle a Israel. Vuelvo y repito lo que dijo: mientras Israel exista, dijo, no va a haber paz. Por eso necesitamos borrarlo del mapa y entonces habrá paz en el mundo. Qué ignorante, hermano. Pero esos son los fines que tiene este presidente. Y hoy el nuevo presidente continúa con el mismo discurso. Tienen el mismo, no es el hijo, tienen el mismo sentir. Es el mismo espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren como objetivo es apuntar todas las armas nucleares en dirección a Israel. O sea, ellos no están creando, como ellos dijeron, no, nosotros creamos las bombas nucleares en son de la paz, dice. O sea, nuestro objetivo es para que tengamos paz todos. Pero están por detrás confabulando, diciendo que la única forma de tener paz es destruyendo Israel. ¿Qué quiere decir? Que las bombas atómicas que está fabricando va en dirección a Israel, pues. Por eso es que Israel siempre quiso destruir esas plantas nucleares que está teniendo Irán bajo la tierra. Pero como no podía, porque no tenía la suficiente fuerza para poder hacer eso, lo que Estados Unidos en cambio está planificando. Entonces al momento que Estados Unidos se lanza a hacer ese ataque, Israel dice: por fin lo que nosotros queríamos hacer, Estados Unidos se arriesgó a hacerlo. Ahora nosotros entramos a apoyarle. Y por eso se unió Estados Unidos e Israel para destruir las plantas nucleares. No fue con el objetivo de dañar la nación de Israel, ni tampoco al pueblo, la nación de Irán, ni tampoco el pueblo de iraní. No, ese no es el objetivo, matar gente iraní, no. El objetivo es eliminar las plantas nucleares para que se deje de fabricar esas bombas. ¿Entendió? Por eso es que nosotros oramos por Israel. Porque no es que son locos, hermanos, tienen un objetivo de protección. Mas sin embargo, esto es lo que ya Ezequiel estaba más o menos pronunciando, porque ese es el abreboca. Recuerde que lo que se está viviendo ahora simplemente es un antecedente de lo que va a suceder en la tribulación. ¿Ok? Ya. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué está haciendo Irán? Está enriqueciendo el uranio, supuestamente con fines pacíficos, porque para ellos Israel es el estorbo para la paz mundial. Eso dijeron según sus declaraciones estos presidentes. Y ellos mismos piensan que exterminando Israel se terminarán los conflictos bélicos en todo el mundo.
Y por eso crearon plantas industriales de uranio para desarrollar la última tecnología de punta nuclear para lanzarlo hacia ese territorio, hacia Israel. Pero como todos sabemos, lo cierto es que cualquier esfuerzo humano en contra de Israel va a ser inútil. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque quien quiera destruir a Israel es porque se está metiendo con Dios mismo. Es inútil destruir a Israel. Dios prometió mantener y proteger a su pueblo hasta el fin. No va a poder ser destruido Israel. Salmos 83:1. Vamos a ver lo que dijo Asaf, porque Asaf fue el que escribió Salmo 83. No fue David, fue Asaf. Mire lo que dijo Asaf, del versículo 1 al 5, Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio. Mire, es una profecía poderosa. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Han consultado astuta y secretamente, es decir, que en secreto están confabulando esto, la destrucción de Israel. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Mira, que Dios protege a Israel. Han entrado en consejo contra tus, o sea, se reúnen en un consejo y están entrando en contra de confabular contra el pueblo de Dios. Y dice, en versículo 4, han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación. Miren las mismas palabras de este presidente iraní. O sea, el presidente iraní en el 2005 estaba cumpliendo esta profecía. 2005 se cumplió esta profecía, hermano. Porque ellos están diciendo: destruyamos a esta nación para que dejen de ser nación. Y luego dice: y no haya más memoria del nombre de Israel. Imagínense, es lo que quieren. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Y ahí vienen las alianzas. Porque Irán no es que va a atacarle solito a Israel, va a haber una alianza. Sin duda la declaración de este presidente, vuelvo y repito, fue un cumplimiento de lo que Asaf dijo en este salmo. Pero definitivamente el que ataca a Israel se va en contra del mismo Dios. Es lo mismo como si alguien se levantara en contra de la iglesia. Ay de aquel que quiera tocar la iglesia de Cristo. Ahora, pastor, yo he visto iglesias que se derrumban, iglesias que desaparecen, porque no fueron iglesias levantadas por Cristo. Porque la verdadera iglesia de Cristo prevalece, permanece, nunca puede ser destruida. Porque Cristo dijo que estaría también con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y Cristo está con nosotros y siempre estará con nosotros. El diablo no nos puede destruir, porque somos iglesia del Señor. Y de igual forma, cuando alguien ataca a un siervo de Dios, un escogido del Señor, para cumplir sus propósitos, uno tiene que tener mucho temor, hermano. Porque irse en contra de un siervo de Dios dice contra Dios mismo. Por más que el siervo esté mal, chuqueado y lo que sea, si Dios lo levantó, es irse en contra de Dios mismo. Lo que le pasó a Saúl. Saúl endemoniado y todo, pero David dijo: yo no puedo tocar al ungido de Dios. Hay que saber respetar, hermano, y no criticar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos vamos en contra de lo que Dios levantó o está levantando. Vamos al versículo 6 del Salmos 83, ahí mismo en el Salmos, versículo 6, que dice: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Bien, ¿quiénes son los edomitas? Los edomitas son los filistrines, ¿ya?
o filisteos. Así se los conocía, filistrines o filisteos. Hoy por hoy, porque ya la Biblia declaró, ¿no es cierto?, que los filisteos iban a ser destruidos por Dios. Y en ese tiempo del imperio babilónico se destruyó definitivamente a todos los filisteos. Hoy en ese territorio habitan los palestinos. Entonces en esta profecía está hablando de los palestinos. Los edomitas serían entonces los palestinos actualmente. Luego dice, y de los ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael? El padre del pueblo árabe, ¿sí? El hijo de Agar, que tuvo con Abraham. Agar fue la concubina de Abraham. ¿Se acuerda que Dios le había dicho que yo te daré un hijo? Y va Abraham y dice, bueno, ayudémosle a Dios, porque como ya soy viejo y no voy a poder, o mi esposa ya es vieja y no va a poder tener hijos, entonces me acostaré con Agar. ¿No es cierto? ¿Se acuerda la historia? Y nace Ismael. Ahí está. Por las buenas intenciones salió haciendo un desastre Abraham. Y hasta el día de hoy guerra contra los árabes, porque no debía haber metido mano. Cuando Dios te promete algo, Él sabe cómo lo hace. Tú no tienes por qué quererle ayudar a Dios. Por eso cuando Dios te dice, vas a ser pastor. Ahí hay una pastora, muy bien. Vas a ser profeta. Vas a ser, o sea, cuando Dios te da una promesa, Él sabrá cómo te levanta y cuándo te levanta, a qué horas te levanta y por dónde te levanta. Tú no tienes por qué echar mano ahí. Ay, ya Dios ya me dijo, entonces voy a ayudarle, voy a irme a predicar porque me dijo que soy evangelista, me voy pastor a las calles. No, hey, cuidado, tranquilo, espérate. El tiempo es de Dios, primero tienes que formarte. No es que Dios te dijo y enseguida yo ya soy. Dios te dice, pero te dice lo que vas a hacer, porque tienes, cuando Dios te llama, gloria a Dios, uno dice, gloria, gracias Señor, voy a ser profeta. Pero lo que Dios te está diciendo en pocas palabras, vas a tener que pasar un proceso para ser formado como tal. Por eso mientras más Dios te quiera llevar, más proceso fuerte tiene que hacerte pasar. Amén. Entonces vamos al versículo 7. De ahí dice, Gebal, Amoc y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. ¿Quién es Tiro? Tiro es la segunda ciudad del Líbano. También Gebal es la ciudad de Fenicia o Biblos, como se le conoce, también del Líbano. Luego dice Amón y Amalec, ¿no es cierto? Amón viene de la región de Amán, en Jordania, y Amalec también es Palestina. ¿Por qué? Porque tanto Amalec como los filisteos habitaban en ese tiempo por esas tierras donde hoy es Palestina, habitaban varios pueblos. Recuerda que eran varios pueblos. Entonces cuando está hablando de Amalec también está hablando de Palestina hoy actualmente. Vamos, versículo 8. Miren que le estoy dando los nombres actuales de todo lo que la Biblia menciona. Versículo 8. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Miren, aquí hay otros países. ¿Quiénes son los asirios? Los asirios son los rusos. Pero ¿quiénes son los hijos de Lot? Amón y Moab. Es decir, actualmente Jordania y Siria. Todos ellos, los que estoy mencionando, son quienes se van a unir en esta coalición formada por Rusia para ir en contra de Israel. Todos ellos. Imagínense, yo si le hago una lista, se suman 37 países en total. Todavía no llegamos a los 37, por ahí recién estamos por 20, por ahí. Porque todavía hay más. Vamos a ver Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36, donde podemos confirmar
que aunque se levanten todos ellos contra Israel, no podrán destruir a Israel. Vamos a ver qué dice Jeremías 31, del 35 al 36. Jeremías 31, del 35 al 36. Dice: así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre, Yahweh Sebaot. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, escuche, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Cuando las leyes naturales, como el sol, la luna y las estrellas, dejen de existir, dejará de existir Israel. Y yo le pregunto, ¿cuándo va a dejar de existir el sol? ¿Cuándo va a dejar de existir la luna? Solo en el fin del mundo, hermano. Por eso, en pocas palabras, esto confirma que Israel es indestructible. O sea, es más fácil que usted lance piedras al sol y lo baje a piedrazos, a que Israel sea derribado. Es más fácil que el sol deje de alumbrar en el día y la luna deje de brillar en la noche junto a las estrellas, a que Israel sea destruido. Eso está diciendo Jeremías. Israel es indestructible. Versículo 37. Así ha dicho Yahweh el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. Pregunta: ¿quién ha podido medir eso? ¿Quién ha podido medir los cielos arriba? ¿Y quién ha podido explorar abajo los fundamentos de la tierra? Nadie. Cuando eso suceda, dejará de existir Israel, dice. Son ejemplos que el Señor pone para que entiendas que Israel es indestructible. Vamos otra vez, regresemos a Ezequiel. Ezequiel 38:5. Versículo 5, otra vez, ahí mismo. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Eso ya leímos, pero nos quedamos en Persia, ¿no es cierto? ¿Quiénes son Cus? ¿Quiénes son los cusitas? Mira al que está a tu lado, si es esposo o esposa, nomás dile: cusita mía. ¿Quiénes eran los de Cus? Se traducen algunas versiones como Etiopía. ¿Dónde queda Etiopía? Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque aquí hay una confusión de países. Etiopía queda en África. Es un país en África. Es uno de los países más pobres de África. Allá en Etiopía es donde comen tierra, porque no tienen que comer ni arroz, hermano. Es uno de los países más pobres del mundo. No solo de África, sino del mundo. Pero no es esta Etiopía del cual está hablando Ezequiel 38:5. No es esa Etiopía el que va a atacar a Israel, no. Entonces, ¿cuál, pastor? A Egipto se la conoce también como Etiopía. En ese tiempo se le conocía como Etiopía a Egipto. Por eso no hay que confundirse con el país de África, sino que es aquí a quien se está refiriendo Ezequiel es Egipto, que quiere decir que se va a juntar con Irán, se unirán para atacar al pueblo judío. Estén pendientes de que Egipto muy pronto va a estar uniéndose a Irán. Ahora, ¿quién es Fud? Porque dice Cus y Fud con ellos, o sea, que está diciendo que son quienes se van a alianzar con Gog y Magog. ¿Quién es Fud? Fud es el fundador de Libia y los llamó futeos a sus habitantes, y ahora se llama Libia.
sea, Fud era antiguamente lo que hoy es Libia. Uno de los hijos de Mizraim, llamado libios. Es decir, que Libia será otro de los aliados contra Israel en esta batalla. Vamos al versículo 6 de Ezequiel 38. ¿Qué dice? Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ahora veamos quiénes son Gomer. Gomer fue padre de Askenaz, y de acuerdo al Talmud judío, Gomer es Geormanía, lo que hoy es Alemania. Entonces, Gomer, ¿qué es? Alemania actualmente. Y dice el versículo, con todas sus tropas. ¿Quiénes son las tropas de Alemania? Recuerde que Alemania tiene una organización también. No sé si ustedes saben, pero Alemania también tiene su organización. Y la organización que él tiene es la Organización Atlántico Norte, se llama. Entonces, cuando Dios dice Gomer y sus tropas, quiere decir Gomer y su organización se van a unir con Rusia para atacar a Israel. ¿Sí? ¿Quiénes son los de la Organización del Atlántico Norte? Que son esa organización que tiene bajo su mando, conocido como la OTAN. No sé si usted ha escuchado de la OTAN. Ya. Esa es una organización que Alemania está gobernando. Esas son las tropas de ellos. ¿Cuáles son esos países? Sería Holanda, Australia y Suiza. Imagínense, todos ellos con Alemania van a unirse también a Gog y Magog, y ellos también van a ir en contra de Israel. ¿Se da cuenta? Ahí vaya sumando. Ya mismo llegamos a los 37 países. Luego dice, y la casa de Togarma. ¿Quiénes son los de Togarma? Togarma son los turcos, es decir, Turquía. Antiguamente se llamaba Togarma y abarcaba otros países más. Cuando era Togarma había otros pueblos más. ¿Sabe quiénes? España, Italia, Portugal, Francia y Grecia. Entonces Togarma no solamente es Turquía, sino España, Italia, Portugal, Francia y Grecia, que hoy son mencionados o conocidos como la península ibérica. Imagínense, todos esos países van a unirse. Qué linda guerra que va a tener Israel, ¿no? Lindos. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir esto? Muchos, vuelvo y repito, no saben ubicar el tiempo de la guerra de Gog y Magog contra Israel. Muchos creen que esta batalla es antes del arrebatamiento de la iglesia. Esto parecería que tendrían razón, porque hoy se está dando esto, y por eso que la mayoría dice, ya, no ven, yo sí sabía que ya Gog y Magog ahorita está a punto de suceder. Ya te voy a indicar por qué no. Pero parecería que sí tienen razón, ¿no es cierto? Todos lo estamos viendo y creeríamos que ya está a punto de acontecer. ¿Por qué? Porque Rusia ya hizo alianza con Irán. Rusia no se está metiendo por hoy en la guerra, pero los rusos están dando el cimiento a Irán para la fabricación de armas nucleares. O sea, Rusia les da la materia prima, le da los espacios, le da las formas, porque Rusia tecnológicamente un poco más avanzado les está mostrando cómo hacer. O sea, Rusia se está lavando las manos, pero tiene como que un títere al lado, ellos que se encarguen de hacer las bombas atómicas, que todo el mundo le vea mal a ellos, menos a nosotros. O sea, son pilas los rusos. Y mientras ellos están otorgando cimientos de Irán para la fabricación de estas armas, Irán en cambio les está abasteciendo, a cambio les está abasteciendo petróleo a Rusia. Pero lo más seguro es que Irán ataque con mayor fuerza a Israel a mediados de la tribulación, mis amados.
Porque Israel, escuche, porque una de las razones por las cuales no puede ser antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe cuál es? Porque todavía Estados Unidos le está respaldando a Israel. Mientras Estados Unidos esté respaldando a Israel, es muy difícil que puedan vencerle a Estados Unidos. ¿Sí? Porque Estados Unidos es una de las, como quien dice, para mi punto de vista, es la segunda potencia más grande del mundo, después de Israel. Porque Israel, por más pequeño que sea, es el país más lucrativo y más próspero del mundo, por cuanto la promesa de Dios fue para su pueblo. Pero eso el mundo no lo reconoce, ¿verdad? Nadie saca eso en las noticias. ¿A quién sacan en las noticias? Rusia, potencia mundial. China, potencia mundial. Estados Unidos, potencia mundial. Pero a Israel ni le mencionan, hermano. Todo el mundo le odia a Israel, menos la iglesia de Cristo. La iglesia oramos por Israel y somos uno solo porque somos pueblo de Dios. Y mientras la iglesia esté aquí también, no pueden atacarle, porque con oración destruimos esas armas, hermanos. Entonces, otra de las razones es esa. Mientras Estados Unidos respalde a Israel y mientras la iglesia esté aquí, difícilmente puedan atacarle a Israel a esa magnitud. Lo que ahorita está haciendo Irán no es atacarle a Israel, están defendiéndose nada más, ¿verdad? Porque donde se atreva a atacar Irán va a ser después, no ahora. Entonces, por eso, mis amados, no crea que va a ser antes del arrebatamiento, tiene que ser después. Pero vamos a ver otras razones más adelante. Vamos a ver ahí mismo Ezequiel 38, vamos al versículo 8, más adelantito. Miren lo que dice, y aquí es para que usted se dé cuenta que va a ser después, no antes. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Y ya le voy a decir la interpretación de este versículo. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Este versículo explica que el ataque de Rusia y los aliados contra Israel será cuando el pueblo judío sea recogido de entre las naciones y vuelva a unirse en su tierra. Porque de eso habla Ezequiel en el capítulo 37, del retorno de los judíos a su tierra. Hasta ahí parece ser entonces, pero pastor, y eso ya pasó pues. En 1948 ya fueron recogidos de todas las naciones, luego de que fue el holocausto de Hitler, ¿verdad? Por eso es que aquí Ezequiel está diciendo los que fueron salvados de la espada. Quiere decir que Hitler no pudo matar a los judíos que estaban regados en las naciones, sino los que estaban ahí en ese momento. Entonces el Señor hizo recoger a todos los judíos de las naciones y les hizo regresar luego del holocausto para que conquisten nuevamente su tierra y puedan fundar la nación de Israel. Ese fue el cumplimiento de Ezequiel 37. Amén. Entonces está diciendo que después de que se unan en su tierra el pueblo de Israel, entonces va a venir esta guerra de Gog y Magog. Entonces todo el mundo dice, entonces eso tiene que ser ya, pues, si ya están unidos. Pero escuche bien, vuelvo y repito, después de que el pueblo de Israel sea sacado de las naciones y regresen a su tierra, será esta gran guerra. Pero aunque no indique con detalle el tiempo, de acuerdo a Apocalipsis, en cambio, tiene que ser después del primer caballo, que es el primer sello. Entonces desde ahí ya nos podemos dar cuenta cuándo va a ser. No puede haber la guerra, ¿por qué? Porque segundo sello, el segundo sello es el caballo bermejo o rojo, que significa la guerra de Gog y Magog. Por eso es rojo, porque es el ejército rojo, ¿sí? Los rusos, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué tendría que pasar para que pase la guerra? A ver, dígalo duro. Ya, el arrebatamiento, ¿qué más?
¿Mm? Aparente paz. ¿Ah? El surgimiento del anticristo, pues del primer sello. ¿Qué número tiene que venir antes del 2? Diosito Señor. El 1, pues. Entonces, para que surja el segundo sello, tiene que surgir primero el primer sello. Es el surgimiento del anticristo. Mientras no salga el anticristo, no puede venir la guerra. Eso dice Apocalipsis, no lo digo yo. Amén. Y para que surja el anticristo, ¿qué tiene que haber? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí me explico, verdad? Entonces no puede ser la guerra de Gog y Magog que todo el mundo anda en las redes sociales diciendo, porque tiene que cumplirse bien las escrituras. Ahora bien, y tiene que, incluso de acuerdo a este versículo que dice en la parte última del versículo 8 que leímos, en la última parte. La última. Y todos ellos morarán confiadamente. Yo pregunto, ¿Israel está ahorita en paz y confiadamente? Por eso Ezequiel dice, esto va a suceder cuando Israel esté en paz y confiados. Amén. Quiere decir que tiene que haber el acuerdo de paz. Porque lo primero que hace es eso el anticristo, poner paz y seguridad, va a firmarlo. Versículo 14, miren, ahí mismo, versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Yahweh el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿Se da cuenta? Dice, ¿no lo sabrás tú? Claro. Entonces nosotros conocemos que la guerra viene cuando Israel habite en seguridad y confiados. Vamos al versículo 15 y 16. Vendrás de todo lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién le está diciendo? Muy bien, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Levanta la mano. Muy bien, mijo. Rusia, pues. Le dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. ¿Quién es del norte? Rusia. Tú y muchos pueblos contigo. O sea, ¿cuántos países se van a unir con ellos? Todos ellos a caballo. ¿Qué quiere decir? En ese tiempo pues Ezequiel veía caballitos, pero hoy nosotros tanques de guerra, carros, aviones, barcos. O sea, van a venir con todos los armamentos que todos esos países tengan. Van a tener una gran multitud y poderoso ejército. Y dice, y subirás contra mi pueblo Israel. O sea, ¿quién provoca la guerra? ¿Seguros? ¿Quién provoca la guerra de Gog y Magog? A ver, ¿quién dice Rusia? 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás qué dicen? Levante la mano los que dicen Rusia. Levante, sin miedo. Ya, no les voy a hablar. Mi esposa sufre por ustedes. Corazón de madre. ¿Los demás qué dicen? Irán. Ya. Ni Rusia ni Irán.
¿Por qué? ¿Sí leyeron el versículo? Oiga, a veces leemos y no entendemos, ¿sí o no? Mire lo que dice, versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel. ¿Quién está hablando, pues? ¿Quién provoca la guerra? Dios, pues. Dios es el que les va a mover. Le está dando una orden. Rusia, tú vas a subir desde tu región del norte contra los pueblos que están a tu alrededor, con gran multitud y ejército, contra mi pueblo Israel. Orden. Eso es lo que vas a hacer. Exacto. Bien, mi hermano. Es para demostrar que Dios nunca le dejó a Israel. Dios va a hacer, no usted no se imagina lo que va a hacer Dios, hermano. Por eso la otra semana no falta, hermano, porque vamos a ver lo que Dios va a hacer ahí. Pero bueno, sigamos. Como nublado para cubrir la tierra. Mira, como nublado, o sea, imagínense, ¿cómo es como nublado? O sea, cuando hay multitudes, usted ve como una niebla que viene, ¿no es cierto? Así dice que van a venir todos para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Eso, ponga atención. Mire, hay dos frases que debemos de poner atención. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Primera frase que usted debe de poner mucha atención. Y segunda frase, será al cabo de los días. Y dice, y te traeré sobre mi tierra. Te traeré. ¿Sí ven que Dios provoca? Yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, te voy a destruir delante de mi pueblo para que vean quién es el que los defiende. Eso está diciendo. Entonces hay dos declaraciones, versículo 15 y 16. El norte de Israel habla de Moscú, de Rusia. Y al cabo de los días es una frase que describe ¿qué? Cuando habla de el día grande del Señor, los días de la ira de Dios. ¿De qué está hablando? De los 7 años, hermanos, de tribulación y gran tribulación. Amén. Cuando hable los días del Señor, los días del juicio de Dios, de la ira de Dios, usted tiene que saber que es dentro de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿cuándo va a ser? Será al cabo de los días. ¿De qué día está hablando? De los 7 días de la semana de años que profetizó Daniel, que ya estudiamos eso con usted. De esos días está hablando. Por eso aquí está diciendo claramente cuándo va a suceder esta guerra. Quiere decir más o menos entre mediados de la tribulación. Amén. Ya. Versículo 9 y 10. Subirás tú. Mira, Dios está moviendo fichas, en otras palabras. Por eso es que Dios da órdenes. Mira, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. O sea, son demasiados. Así ha dicho Yahweh el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. O sea, Dios va a permitir que el diablo les ponga los pensamientos de destrucción de Israel. Imagínense. ¿Qué es lo que busca y oculta Rusia? Porque aquí dice: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas las tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Yahweh el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que tiene en su pensamiento? ¿Qué es lo que oculta Rusia? Hacer desaparecer a Israel del mapa. O sea, lo que Irán declaró a través de su presidente en esa entrevista de que quiere desaparecer a Israel del mapa, eso viene desde Rusia, hermano. Rusia no dice, porque Rusia calladito está planificando. Son pilas, ¿sabes por qué? Porque Vladimir Putin es estratega. Él no va a decir en los medios de comunicación ni al mundo entero lo que está planificando, pues. Irán nomás ahí que anda nomás hablando lo que quiera.
Pero Rusia son pilas, ellos son los que están planificando esto, junto con los países árabes. Versículo 11: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. ¿Sí se da cuenta? Cuando esté en paz, seguridad y confiados los israelitas, entonces ¿qué van a decir los rusos? Voy a subir contra esta gente que está tranquila, está confiado, están descuidados. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. El profeta Ezequiel, en pocas palabras, hace cientos de años, él ya miró lo que hoy nosotros vemos en los medios de comunicación. No hace mucho, por los años 2000, más o menos, 2005, el presidente de Israel mandó a construir muros de concreto alrededor del país de Israel. ¿Sabía eso? No sé si podamos, ojalá pudiéramos tener aquí internet y de una le pones ahí, póngale los muros de concreto alrededor de Israel. Va a ver cómo se construyó todos esos muros alrededor. Apenas acabaron de construir, la ONU y la Unión Europea saltaron con gritos diciendo ¿cómo es posible? Protestando a Israel, diciendo ¿cómo se atreven a levantar muros? Ustedes no quieren buscar la paz con sus vecinos, están limitándose a encontrar la paz. Ustedes lo que quieren es la guerra. Eso es lo que dice la ONU y la Unión Europea contra Israel. Entonces, por eso es que cuando el anticristo surja, firma el acuerdo de paz, ¿sabe lo que va a hacer primerito? ¿Qué significa el arco sin flecha? Desarme militar. Ya se olvidaron, mis amados. Y el primer desarme militar que va a ser en el mismo pueblo de Israel. El primer país desarmado va a ser Israel. En pocas palabras, el anticristo lo que va a hacer es firma el acuerdo de paz, y como presidente de Israel, como gobernador de Israel, va a mandar a derribar los muros, a decir aquí ya no hace falta muros, no necesitamos, ya tenemos paz, vivamos tranquilos con nuestros vecinos, los árabes. Entonces, ¿qué va a pasar? Derriba los muros y destruye todas las armas de Israel. Los desarma ellos primeros. Entonces todo el pueblo de Israel, como está confiado en su presidente, ay, qué lindo presidente que tenemos, por fin puso paz, les engañó, ¿no es cierto? Porque le recibieron como el Mesías, pues. Entonces dice, ya no necesitamos guerra, gloria a Dios. Y ya, o sea, ellos van a estar en paz y tranquilos. Entonces en ese momento, cuando ellos vivan en paz y tranquilos, Rusia dice, ahora es el tiempo, están desarmados, ya no tienen muros, ya para ese tiempo ya no hay iglesia, para ese tiempo ya no hay Estados Unidos. Entonces Rusia dice, ¿cómo vamos a desaprovechar tremenda oportunidad para deshacernos de Israel como siempre hemos querido? Y ahí es cuando Rusia reúne a todos los países y les dice, miren ahorita cómo están los israelitas, los judíos están tranquilos, en paz y confiados. Y eso dice, ¿quién está diciendo aquí? Ezequiel. Y dirás, le dice a Rusia, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros. Miren que va a derribar los muros el anticristo, y no tienen cerrojos ni puertas. Están a la deriva. Y ahí empieza la guerra. Y por último, ¿para qué ataca Rusia a Israel? ¿Cuál es el objetivo? Irán quiere deshacerse de Israel porque les odian. Pero Rusia no solo les odia. Rusia quiere algo, pues. Rusia siempre fue estratégico. Siempre quiso tomarse tierras. Por eso es uno de los países más grandes del mundo, porque siempre quiso conquistar. Rusia son conquistadores de tierra, hermanos. Entonces quieren lo que tiene Israel. Miren lo que dice versículo 12.
¿Para qué quiere atacar Rusia a Israel? ¿Qué dice? Versículo 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín. Hoy día Israel posee la mejor tecnología del mundo. No son los chinos, ni los japoneses, ni los estadounidenses. La mejor tecnología tiene Israel, hermanos. Por eso es que tiene uno de los, ¿cómo se puede? De los armamentos militares más avanzados tiene Israel. Los aviones más avanzados en tecnología son los de Israel. Los drones de Israel son muchos más sofisticados y avanzados que los de Irán. Tienen la mejor tecnología. Nadie habla de eso. También Israel hoy en día tiene la mejor ganadería. Los cultivos de Israel son tan productivos, escúcheme esto, mis amados, que son los mayores exportadores del mundo en ganadería y en cultivos. Los mejores pozos petroleros, ¿dónde creen que están? En Israel. Acuérdense que Abraham como Isaac, siempre donde iban habrían pozos, porque Dios estaba con ellos. Por eso es que ellos tienen los mejores y más grandes pozos petroleros, las mayores y más grandes riquezas. Y además dice la Biblia que Israel se encuentra en el centro de la tierra. No es Ecuador, como dicen todos. Aquí está la mitad del mundo, dicen. Bueno, para turismo está bueno, pero el país céntrico del mundo es Israel. Es Israel. Por eso aquí dice, en la parte final dice que mora en la parte central de la tierra. O sea, cuando Dios escogió a Israel, puso el dedo así en la tierra, centro. Este es el pueblo que yo escojo. ¿Y saben por qué más? Rusia ataca para hacerse de todo el botín de Israel, todas sus riquezas, para tomar todas sus tierras céntricas, pero también porque desde ahí Rusia quiere gobernar. Por eso es que se van a ir primero contra el anticristo. Luego es que el anticristo les da la espalda a Israel y se une a ellos. Pero Rusia tiene en su mente gobernar el mundo. Y dice, ese es el centro del mundo. Ahí, esas tierras quiero yo, dice los rusos. Amén.